está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y qué mejor manera de hacerlo que con un webinar que precisamente trata de eso, de las telecomunicaciones. Y para hablar de telecomunicaciones tenemos hoy como fabricante a Tepelin. Sobre este fabricante ya hemos hecho en otros webinars y eventos, hemos hablado sobre switches, hemos hablado sobre los routers con autoaprovisionamiento, hemos hablado sobre los puntos de acceso. Hoy vamos a hablar de unos routers de balanceo, que es algo de lo que no habíamos hablado nunca hasta ahora. Para celebrar un poquito este Día de las Telecomunicaciones, desde Landatel y Tepelin os queremos un poquito ayudar a que repliquéis esto que vayáis a ver hoy. Entonces, al final del webinar os explicaré un poco que vamos a hacer una pequeña promoción. El webinar de hoy no es una presentación de productos, sino es más bien un webinar más técnico. Queremos, como lo hicimos ya en su día con los switches, que veáis un poco cómo se configura, que veáis un poco cómo se trabaja con él, más que veáis simplemente las características que solo podéis ver en cualquier página web como la nuestra. Como siempre os digo, por favor, las preguntas que vayáis teniendo me las vais haciendo poco a poco durante la presentación para que luego el turno de preguntas sea más fluido. Hoy como orador tenemos a Carlos Gascón, ingeniero preventa en Landatel, especialista en Tepelin. Y bueno, una cosa, los dos estamos en la misma sala, así que a lo mejor como ahora escuchéis un poco de eco, nos queremos disculpar de antemano. Y dicho esto, hola Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Pues Carlos, si te parece, te voy a pasar la pantalla y empezamos. Perfecto, gracias. Vale, perfecto. Creo que ya todos estáis viendo bien las diapositivas. Efectivamente, hoy lo que vamos a ver es el balanceo de carga y la redundancia que ofrece TP-Link para las pymes con sus routers empresariales. El contenido del webinar es el siguiente. Primero vamos a ver de forma muy rápida qué ofrece TP-Link en cuanto a SMB, a Small and Medium Business. Después nos centramos en los routers SafeStream, que son los routers empresariales que tiene TP-Link. Algunas funciones que son las que creemos que pueden ser más interesantes para todos vosotros. Y luego un caso práctico que vamos a ver la interfaz del router y ciertas configuraciones que al final yo creo que es lo más interesante. Que si llegado el día de mañana os interesa esta solución y la adquirís en Landatel, que sepáis exactamente cómo son los dispositivos y las interfaces. TP-Link tiene la gama que veis. Por un lado, todo el ecosistema Omada, que es una gama de Wi-Fi con controlador software. Por otro lado, tiene otra gama diferenciada, que es con controlador físico. La gama Faros, que es la gama de exterior. Y luego switches gestionables y la parte de routing. Hoy lo que nos interesa o en lo que nos vamos a centrar es en los switches empresariales, tanto VPN como load balance, ¿vale? Los VPN también son load balance, pero bueno, TP-Link los categoriza así. En cuanto a los routers empresariales, algunas de las principales funciones que veríamos es en el apartado de networking, bueno, diferentes tipos de conexión WAN. Si tenemos un proveedor de servicios PPPoE, PPTP o por IP dinámica, diferentes tipos de conexión. Luego la parte de red de área local tenemos servidor de HCP, balanceo inteligente, link backup, IPTV y bueno, funciones que luego iré entrando en profundidad. Luego también tenemos gran cantidad de servicios o funciones en seguridad. Estas funciones engloban pues desde filtrado por URL, diferentes vías con ARP scanning, bloquear ciertos escáneres de TCP que están hoy muy de moda y otras funciones con access control. Y luego por último, pues portal cautivo, un sistema de autenticación web, la función online detection, que es una de las que más nos suelen preguntar los clientes cómo funciona y nos interesa que quede bien claro. Quality of Service o Bandwidth Control, políticas de enrutado, SNMP, un poco todas las funciones que tienen estos routers.
Para la primera parte vamos a ver los routers load balance. Estos routers no tienen VPN, son balanceadores de carga de hasta 3 WANs y estos son los dispositivos que tenemos. De menor rendimiento a mayor rendimiento. Los más básicos serían R470T, 480 y luego tendríamos el TLR5120 que sería el dispositivo tope de gama en cuanto a balanceadores, ¿vale? Simplemente ver rápido las prestaciones para que nos hagamos a la idea de qué estamos hablando. Los más básicos, efectivamente, son bastante básicos y permiten un cierto rendimiento NAT y unas sesiones concurrentes determinadas. Hablamos de 10.000 frente a 30.000, comparando 470 y 480, y bueno, un poquito más de rendimiento NAT en el 480. Tiene un puerto LAN, un puerto WAN y 3 puertos que pueden ser definidos por el usuario o por el técnico que esté configurándolo, ¿vale? Después, el tope de gama sería el 5120, un puerto LAN, un puerto WAN y 3 intercambiables que pueden ser WAN LAN. Son gigabit todos, acepta ya hasta 150.000 sesiones concurrentes. Cuando hablamos de sesiones concurrentes solemos contabilizar como sesiones TCP/UDP. Y un rendimiento NAT de 800 megabits por segundo. El procesador de este dispositivo ya es bastante superior y la memoria RAM también que nos va a permitir ese número de sesiones es superior. En cuanto a los VPN, los routers VPN, las funciones son similares a las que hemos visto, pero sí que hay que destacar que estos routers permiten levantar túneles IPsec con protocolo IPsec, PPTP, L2TP y bueno, dentro de IPsec pueden ser LAN to LAN o Site to LAN, si queremos hacer, o bueno, Client to LAN. Hay diferentes modos. En principio, el resto de funciones son muy similares. Básicamente, la principal diferencia que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir VPN router o load balance router sería si vamos a necesitar VPN hoy día o en un futuro. Esa es la principal diferencia. En este apartado vemos varios modelos. El 600 VPN, 604 que como principal característica es que crea una red inalámbrica, el 6020, que es un dispositivo muy interesante, es bastante compacto y ya sube mucho de rendimiento respecto a 604 y R600 VPN. Y por último el 6120, que sería el similar al 5120, pero con VPN. Si nos centramos en los dos modelos de más rendimiento, tendríamos el 6020 y el 6120. Comparten en cuanto a funciones o a puertos que ambos tienen un LAN, un WAN y 3 intercambiables. Por lo que estoy viendo en la diapositiva hay una errata, serían puertos gigabit, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el número de sesiones concurrentes es bastante diferente. 40.000 frente a 150.000. Por eso mismo da más rendimiento 60-20 en cuanto a rendimiento NAT, porque va a gestionar menos sesiones. ¿Cómo distinguimos entre uno u otro para una instalación o para una pyme en la que queremos montar esta solución? Pues bueno, normalmente se suele distinguir por número de empleados. Cuando hablamos de menos de 50 empleados, por ejemplo, luego depende mucho del tráfico. Habrá entornos en los que se pueda meter más de 100 empleados y no habrá ningún problema o no hay una limitación concreta, pero bueno, sí que tal vez en Landatel es un aspecto que nos gusta comentar a veces a los clientes para ayudarles a decidir entre una solución y otra. Cuando estamos eso en el tono de 50 empleados más o menos, pues bueno, una buena solución puede ser el 60-20. Si ya estamos buscando más empleados que al final van a generar más tráfico y más sesiones concurrentes, pues nos iríamos al 61-20. Como podéis ver en la tabla, tenemos los diferentes rendimientos dentro de VPN, el throughput que da en IPsec. Hay bastante diferencia también. Si al final va a ser tal vez una instalación en la que vamos a tener mucha conectividad contra una instalación central, una sede central por VPN, pues bueno, sí que nos puede interesar irnos al 61-20. Y luego también hay variaciones en la cantidad de túneles IPsec, PPTP o L2TP que puede levantar cada uno. Entonces son los aspectos que nos harían decidirnos por una solución o por otra. Las funciones, estos son solo vamos a comentar algunas ahora en este primer punto. Por un lado, el balanceo de carga inteligente. TP-Link tiene un algoritmo bastante depurado para hacer el balanceo de carga y directamente, según se genera tráfico en nuestro entorno local, como veis en el gráfico, vamos a ir balanceando ciertos paquetes o ciertas sesiones por una salida de internet o por otra. Podríamos tener, como hemos comentado, hasta más de 2 WANs. Podríamos tener varios proveedores de servicio y conseguir un rendimiento agregado superior.
En cuanto a la función de failover o link backup, que es una de las que más uso tienen en este tipo de dispositivos, ocurre hoy en día que muchas empresas dependen completamente de la salida de Internet. Si no hay salida de Internet, no se puede trabajar. Si tenemos un departamento comercial, no puede trabajar. Si tenemos un departamento de marketing, no puede trabajar porque no accede a redes sociales. Si tenemos un departamento financiero, tampoco puede contactar al exterior. Entonces, al final, son redes en las que si no tenemos salida de Internet, se nos va a quedar muerta la red, no vamos a tener ningún uso. Entonces, una de las soluciones que tiene TP-Link es hacer un failover o un link backup entre diferentes WANs. En un ejemplo típico estaríamos funcionando con la línea principal, la primary one, que tenemos definida, y imaginamos que hay un corte entre el router del operador, si es que lo hay, y nuestro dispositivo, nuestro TP-Link. En el momento que hay ese corte, directamente va a salgar todos los paquetes por la siguiente one, es decir, un link backup, una redundancia, un failover, como lo queráis llamar. Entonces, vamos a conseguir que no perdamos conectividad en ningún momento. Y hay aplicaciones o entornos en los que esto es crítico. Hay ocasiones, que es una de las dudas que más nos plantean los clientes, en las que el corte no se da en el enlace que hemos visto antes, en el enlace de router del operador con el router TP-Link. Se da de forma anterior. Si tenemos una conexión de FTTH, pues con la ONT pierde salida de Internet porque el operador tiene una caída en sus instalaciones. En este caso, si no hacemos configuración previa, el router 5120, 6120, daría igual en este caso, no va a detectar que hay una caída de conexión porque sigue teniendo el link up con el router anterior. ¿Para qué o qué hacemos en estos casos para evitar que ocurra esto? Configuramos la función Online Detection. Con esta función lo que conseguimos es monitorizar que tenemos salida de Internet por ciertas WAN de forma más inteligente que solo mirando el link backup o el estado físico del enlace. Entonces, como planteábamos con esta solución, sí que ya balancearíamos a la siguiente WAN. También tenemos la función IPTV. La función IPTV, al final, TP-Link lo llama IPTV. Muchos lo conoceréis como VLAN tagging para diferentes redes de fibra óptica que exigen diferenciar servicios por VLANs. Entonces, esa función está disponible en estos router balanceadores o VPN y podemos configurar las VLANs que tenemos de operador. Esto se da muchas veces que tenemos una salida de Internet de fibra óptica y configuramos en modo bridge el dispositivo anterior. Esta función tiene tres modos que luego veremos más en profundidad, pero vamos. Por un lado podemos habilitar IGMP, proxy y snooping si el operador funciona de esa forma y nos manda el tráfico multicast de determinada forma. Luego tenemos un modo bridge que directamente va a pasar todos los paquetes y luego el custom que nos va a permitir taguear cada puerto a un VLAN. Entonces vamos a conseguir los servicios necesarios. Otras funciones contaríamos con VLAN 802.1q. También tiene VLAN basadas en puerto, pero bueno, las VLAN de protocolo las tendríamos y podemos segmentar y aislar tráfico, tanto para descargar la red como para aislar recursos críticos o por cuestiones de seguridad. Se pueden hacer VLANs en sus distintos puertos, se taguean o no y es una función que nos permite y que es interesante. Otro tema que nos parece importante o a destacar es la posibilidad de sistemas de autenticación. Muchas empresas se buscan un sistema de autenticación, pero no se quiere pasar por una solución Radius con su complejidad, porque hay que levantar una infraestructura con un servidor X y porque ese servidor se puede caer. Entonces lo que se hace es levantar portal cautivo con usuario y contraseña, cosa que nos permiten hacer estos routers. Podemos poner nuestro logo, nuestro fondo, customizarlo y cuando alguien quiera conectarse a nuestra red por cable, por Wi-Fi, tendrá que pasar por ese portal que nos levanta el propio router. Son medidas de seguridad, control de acceso al medio. El caso práctico que hoy queremos ver, y por eso tal vez hemos ido un poco rápido en la parte anterior, es la típica topología que vemos en muchas pymes, que es un router principal, un switch gestionable en este caso, también de TP-Link y varias VLANs. Tenemos, por ejemplo, una VLAN 1 para gestión, la VLAN 30 va a servir para nuestro departamento comercial, la 40 para administración y la 50 para marketing. Pues bueno, una topología bastante estándar. Si tenemos esta topología en mente, creo que ya veis la interfaz de configuración del router. Podemos directamente pasar
a ver cómo sería la configuración. Tenemos un dispositivo de demo y vamos a hacer cómo sería esta configuración de forma rápida, sin entrar tampoco en muchos detalles, pero para que todos podáis reconocer cómo es la interfaz y dónde están las cosas de forma simple. En el apartado status, bueno, vamos a tener un resumen de toda la configuración que hay en el dispositivo, las WANs que hay levantadas, el rendimiento, el uso de la CPU y demás. Luego en el apartado network levantaríamos la LAN, le damos un IP al dispositivo, si queremos servidor de HCP o no. Yo en este caso, para este ejemplo, he preferido delegar en el switch para el servidor de HCP. Y luego las WANs. Aquí es donde podemos configurar hasta 4 WANs, en el caso de 6120-5120, y determinar, como podéis ver gráficamente, si hay varios puertos que van a ser para WAN o solo uno, y el resto se quedarán como puertos LAN. Configuramos la WAN directamente. Hay diferentes modos, como comentaba, PPPoE, Dynamic IP, diferentes protocolos, y luego la WAN 2. Detalle importante, siempre es interesante en este apartado configurar correctamente el bandwidth de subida y de bajada que tiene nuestra línea. ¿Por qué? Porque ese bandwidth muchas veces se va a tener en cuenta para distintos aspectos. Pasamos a la función IPTV, que es la que comentaba. Tenemos el modo Custom, donde vamos a poder taguear las distintas VLANs asociadas a servicio. Luego, además, los puertos LAN los podremos poner asociados a un servicio determinado. Y bueno, del apartado Network, esto sería casi lo más interesante. Aparte de lo que he comentado, el apartado VLAN, donde yo aquí, por ejemplo, voy a tener creadas las distintas VLANs. Vienen una serie de VLANs creadas por defecto para aislar tráfico WAN LAN, pero yo aquí, por ejemplo, tendré una red para comercial, otra para administración y otra para marketing. Todas esas las paso al switch directamente. En el apartado preferencias es realmente el apartado que podríamos llamar de organización de la red, que muchas veces falta en muchas redes y luego de cara a estudiar el tráfico o a ver cualquier problema de una red es muy interesante tener todo bien nombrado y bien organizado. Yo aquí tengo varios grupos de IPs. Por un lado, he determinado que el grupo de IPs comerciales va de la 1 a la 254 dentro de la subnet 10.30.30 y la administración va de 40.41 a la 40.40.254. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo podría añadir pues IPs de marketing y directamente le doy el rango, que sería, por ejemplo, en mi caso, en mi ejemplo práctico, el rango 10.50.50.254. Estoy usando máscaras 24, pero bueno. Puedo poner una descripción para este departamento y ya lo tendría creado. Y ahora, una vez que tengo ya un rango definido, bien organizado, puedo crear un grupo con ese rango. Las IPs de marketing, el grupo de IPs lo voy a llamar Group Marketing, por ejemplo. Y esto es la típica configuración que parece una tontería, que no tiene ningún interés y que no tiene realmente nada, pero a partir de esta configuración bien hecha vamos a poder tener organizados todos los menús del dispositivo, porque todos van a tirar o van a utilizar esta organización que aquí hagamos. También puedo definir una jornada laboral si es interesante, de cara a poner un horario en el que luego voy a aplicar ciertas políticas, ya sea de balanceo, ya sea de failover, ya sea de lo que sea. Una vez hecho esto, directamente lo que os mostraría, o creo que es interesante, es donde podemos hacer las típicas aperturas de puerto. Virtual Server, hacemos en apartado NAT Transmission, las aperturas que necesitemos a cualquier servidor web o lo que sea. Y luego Multinet, normalmente, si vamos a trabajar con varias subnet aisladas por VLANs o aisladas por cualquier otra o por máscara, vamos a tener que establecerlas aquí. Vamos a tener que indicarle al router a qué subnet en la LAN va a tener que redirigir paquetes. Entonces, esa configuración la haríamos siempre aquí. El apartado Bandwidth Control, que es mucho de lo que nos demandáis siempre, poder limitar velocidades a diferentes clientes, a diferentes partes de la red, tengo creadas varias reglas. Por ejemplo, el grupo de administración, bueno, en este caso el grupo comercial, le he hecho una política de Quality of Service, una regla en la que les doy 3 megas de subida, 3 megas de bajada de forma individual. Si hay 10 comerciales, pues 3 megas para cada uno, sumarían 30, ¿no? Y luego, puedo crear otra regla para otro grupo en el que, por ejemplo, ese departamento sean
sean puestos que son bastante volátiles, en el sentido de que son comerciales externos y no siempre están en mi oficina central, muchas veces están fuera y yo no sé exactamente qué número va a haber constantemente en mi empresa. Pues puedo hacer un modo Sarez en el que les digo a todo ese grupo que les voy a dar 20 megas de subida bajada. Se administrará como se administre, pero ese grupo nunca va a poder superar esos 20, ¿vale? Entonces aquí podría crear directamente la regla. La regla de la LAN a la WAN, voy a crear una regla para marketing. Voy a decir que, bueno, como trabajan con redes sociales, con YouTube y demás, bueno, aquí a ese grupo le voy a dar 20 megas. Y va a ser compartido porque no siempre está aquí la gente de marketing, también están varios eventos. Puedo darle un ID para establecer prioridad y, bueno, podría establecer una descripción. Ya tendría creada la regla. Y luego todas estas reglas puedo marcar que funcionen solo cuando el ancho de banda de todas las salidas a Internet sea superior a un porcentaje. Si yo estoy haciendo un consumo de todo el ancho de banda de un 70%, solo me queda un 30% restante, lo mismo, ese es el momento en el que tengo que empezar a aplicar reglas de bandwidth. Hasta ahora, hasta ese momento no me ha importado que se use lo que se pueda usar, pero en el momento que ya estoy acercándome al límite y que puedo saturar la red, puedo marcar aquí que todas estas reglas se apliquen a partir del 75% y ya quedaría registrado y me tengo que despreocupar o me puedo despreocupar porque ya es algo que tenga controlado. Una vez que hemos visto esto, pues sería interesante ver todo el apartado del link backup. ¿Qué es el link backup? Lo que hemos comentado. Pierdo una WAN, la WAN 1, que es la principal, ¿y a qué WAN salto? Pues a la 2, por ejemplo. Quiero que sea en un horario determinado, en la jornada laboral, o quiero que sea constantemente. Pues bueno, constantemente. Lo aplicaría y si se cae la WAN 1, saltaría a la WAN 2. En el caso en el que el corte esté dado en el router anterior y este dispositivo, el de TP-Link, no se entere, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hacer un online detection de esa WAN. Y, por ejemplo, le podemos decir que haga un pin a Google, a los DNS de Cloudflare, a lo que me dé la gana, una IP que tengo yo por ahí remota, para que compruebe si hay conectividad o no y que se fíe de ese resultado. En general, como detalle, siempre os recomendaré hacerle el online detection por pin. Y hay que tener esto en cuenta porque muchos routers de operador hoy en día, cuando pierden la salida a Internet, tienen diseñada una página web que le salta al usuario final y que va a ver que efectivamente hay un corte de conexión. Esa página web cuenta como una respuesta al DNS. Entonces, si el router pierde la salida a Internet y nos devuelve esa página, no va a hacer un cambio a la WAN 2. ¿Por qué? Porque para el router TP-Link ha recibido una respuesta al DNS y no hace el cambio. Entonces, siempre vamos a recomendar, o en la mayoría de casos, que lo hagáis por PIN, ¿vale? Entonces, una de las funciones que más cuestiones nos suelen plantear los clientes. He hecho un balanceo y no me funciona. Perdón, he hecho un failover o un link backup y no me funciona. ¿Por qué? Habría que comprobar si tienes un NATeo antes en la WAN y si has configurado bien Online Detection. Visto esto, pues pasamos a algún otro apartado que también es muy interesante. En routing, bueno, tenemos lo típico. Podemos hacer rutas estáticas, en este caso hay 3 para las 3 VLANs. Aquí poco más, podemos ver la tabla de rutas que hay en este momento en el dispositivo. Y después, una de las funciones que más os recomendaría, aparte del firewall, que tenemos distintas políticas de ataque y defensa respecto a inundaciones por TCP y demás, es el tema del filtrado por web, que es algo que siempre se nos pide. Quiero levantar una red para mi empresa y no quiero que los empleados se dediquen a utilizar mi caudal para redes sociales. Pues muy sencillo. Puedo crear una regla en URL filtering y dentro de este apartado selecciono el grupo al que le aplico, que en este caso es grupo de administración, y puedo dividir en 2 tipos, por palabras clave, como está ahora, keywords, o por URL. Por keywords, por ejemplo, en este caso me va a bloquear todo lo referente a WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Todo eso me lo va a bloquear. Puedo poner un horario, pero bueno, en la jornada laboral o cuando. Y en principio todas las búsquedas que hagan respecto a esto no se va a resolver la dirección y no van a poder acceder. O también lo que puedo hacer es una web en concreto. Por ejemplo, si no quiero que usen el servicio de web de WhatsApp, pues pongo la URL directamente. Aquí veis que está marcado y aplico.
Todo esto se puede organizar en grupos y aplicar, hacer blacklist y whitelist según lo interesante. En este caso, por ejemplo, pues bueno, yo tal vez al grupo de redes sociales le tengo que, perdón, al grupo de marketing le tengo que permitir acceder a redes sociales, pero al otro grupo, al resto de grupos o de IPs o de rangos, no tienen por qué acceder a ningún tipo de estas páginas o servicios. Y después, apartado VPN. Apartado VPN, aquí levantaríamos IPsec, LSTP, PPTP y usuarios que puedan acceder a cada tipo de túnel, ¿vale? Directamente marcamos el LSTP, PPTP y la subred remota que vamos a utilizar en el caso de VPN, ¿vale? Lo que comentaba en las diapositivas de sistemas de autenticación, aquí es donde lo podríamos habilitar. Podemos crear el portal como está creado ahora mismo, podemos ver una preview del portal y funcionaría por usuario y contraseña. Esos usuarios y contraseñas, que no lo he comentado, en vez de tener un radius, pues lo tenemos en una tabla, en una base de datos directamente en el propio router, ¿vale? Aquí podemos crear usuarios con límite de velocidad, de subida y bajada, nombre, teléfono. Puede ser un free user que es un usuario más efímero, que no va a estar todo el rato en la red y que le damos acceso en un momento. Y luego podemos hacer backup de este tipo de sistemas o de tablas. Además, le podemos dar acceso a un recurso determinado. No sé, podemos tener un servidor web que queremos que vea y queremos hacer un redirect a ese servidor web. Se podría hacer también. Y en principio, estos son los puntos más destacables que creemos que os pueden interesar de cara a configurar este dispositivo en la PyME. Por un lado, recapitulando todo. Por un lado, load balance, para balancear toda la carga de nuestra red y que no salga solo por una WAN. Tema de VLANs, tema de failovers, si se cae o link backups, si se cae una línea salto a la otra. Y toda la parte de comportamiento en cuanto a redes sociales, bloqueo de redes sociales y también tema de quality of service. Esos serían los puntos más destacables que queríamos que vieseis. Y en principio ya habríamos comentado todo lo necesario. Y ahora, bueno, si no me equivoco, Diego va a dar un espacio para preguntas para que podáis preguntarnos cualquier tipo de duda que tengáis de este tipo de dispositivo. Pues sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Carlos. Hay varias preguntas que nos han estado haciendo los usuarios mientras estabas hablando y, bueno, mientras yo hago preguntas podéis hacer alguna más si queréis. Bueno, lo primero que te quiero plantear, más que una pregunta, es un poquito un caso real, a ver si podrías resolverlo. Me dicen, si tengo 3 sedes, una principal donde tengo balanceo de carga con el TLR6120 y las otras 2 sedes secundarias las tengo conectadas por VPN hacia la sede principal, ¿cómo puedo poner estas rutas para que no me balanceen? ¿Lo permite TP-Link? Vale, a ver, en principio siempre se van a poder establecer políticas. Son dos temas. Por un lado, puedes establecer las policy de routing. Entonces vas a conseguir, un segundito, lo tenemos por aquí. Vas a conseguir que ciertos rangos o ciertos recursos siempre salgan por la misma WAN. Eso por un lado. Y por otro lado, al final las VPNs las vas a hacer contra una IP pública o contra un dominio. Entonces las VPNs van a salir siempre por las mismas WANs. Eso hay que tenerlo en cuenta. Salvo configuraciones un poquito específicas, las VPNs tú, si tienes una sede principal y 2 remotas, las vas a hacer contra una WAN específica. ¿Que quieres levantar 2 túneles contra 2 WANs? Pues bueno, se podría mirar y probablemente se pueda hacer sin problema. Pero podríais hacer lo que te comento de las policy routing para establecer que cierto tráfico salga por un lado o cierto tráfico salga por otro. Y tal vez levantando ahí servicios por los puertos puedes distinguir, ¿vale? No sé si respondo un poco a lo que me comentabas. Sí, yo creo que está bastante bien explicado. Un poco también relativo a las diferentes WANs que se pueden tener, me preguntan si hay algún tipo de restricciones en la tecnología. Me preguntan concretamente si se puede hacer un backup con tecnología 3G. De hecho, es uno de los casos típicos que solemos tener. Locales, negocios, empresas incluso, en los que es crítico y directamente como línea secundaria quieren usar un router 3G, 4G, ya sea de TP-Link o de otro fabricante, y se puede hacer sin ningún problema. Siempre recomendaría el hecho de jugar con el online detection y demás para que el failover se haga siempre bien. Y de hecho, vamos, ya
os puedo decir que es uno de los ejemplos típicos que se suelen seguir y que funciona muy bien, no hay ningún problema en hacer eso. Muy bien. ¿Puedo establecer que ciertos dispositivos de mi red salgan a Internet siempre por la misma WAN? Sí, como estábamos comentando, efectivamente, se puede establecer que directamente ciertos dispositivos salgan por la misma WAN siempre. De hecho, no encontraba antes el apartado, aquí lo tenéis. En Policy Routing, en Transmission Routing, Policy Routing, yo puedo crear una regla y, por ejemplo, para el servicio FTP, me lo estoy inventando, ¿no? Podría crear otros servicios por ahí. Para el grupo LAN y salida por la WAN, siempre se va a aplicar esta regla. Y, por ejemplo, el grupo de comerciales puede decir que a un FTP que tenga una sede central siempre me salgan por la WAN 1 para no colapsar. Sí, no hay ningún problema en hacer eso. Me especifican si yo quiero que un grupo, cuando la red de la WAN 1 se caiga, nunca acceda a la WAN 2 independientemente de que esta WAN esté disponible. Vale, a ver, en principio podría hacerse y debería hacerse con el sistema de Access Control, ¿vale? Apartado Firewall, Access Control. Yo le puedo decir que lo mismo, ciertos servicios o cierto grupo, en este caso, a ver que lo vean, aquí. Con source el grupo comercial va a estar bloqueada la salida por la WAN 2. Entonces, en principio, sí que podría hacer con lo que hemos comentado, hacer una ACL, igual que se hacen en switches, pues hacerla en este caso en la parte de routing y esa ACL que bloquee ciertos dispositivos la salida por la WAN 2. Muy bien. En caso de caída de la WAN 1, salta automáticamente a la WAN 2. Pero cuando la WAN 1 vuelve a estar disponible, ¿se vuelve a conectar automáticamente a esta o hay que hacerlo manualmente? Se vuelve a conectar automáticamente. Para él la primary o la principal es la principal. Entonces, si se da el caso en el que se ejecuta el link backup, el algoritmo de link backup y se salta una backup, una vez que vuelva a la principal, como vamos a tener la función online detection configurada en la principal, debería volver. Sí que es verdad que TP-Link, el algoritmo que implementa, no vuelve en cuanto vuelve la línea principal. Y eso está hecho a posta. Y eso tiene una justificación técnica que es, si la principal, por lo que sea, hay un momento concreto que es intermitente, yo no quiero volverme a una principal que se me va a volver a caer en segundos. Entonces le da un margen de, no sé, hablemos de 15-20 segundos y en cuanto ve que esa línea es estable, vuelve a esa línea y no hay que tocar nada. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas referente a las múltiples WAN. Voy a ver si consigo resumirlas todas en un par de preguntas. ¿Se puede hacer el balanceo de varias WAN a otras WAN específicas? Por lo que entiendo de la pregunta, si no, por favor, me lo vuelves a reescribir. Que toda la WAN 1 tenga solo como backup la WAN 2 y la WAN 3 tenga como backup la WAN 4. Sí, efectivamente, se puede jugar, podemos hacer varias reglas para el link backup, para el failover. Si veis el apartado en Transmission Load Balance, link backup, yo puedo crear varias reglas. En este caso está muy limitado porque estoy jugando solo con dos WANs, pero si jugase con cuatro, puedo decir que la 1 tiene backup la 2 y la 2 tiene backup la 3, o que la 1 tiene backup la 2 y la 3. Entonces sí que puedo jugar bastante con eso y puedo hacer una serie de reglas con una pseudo prioridad. ¿Podrías poner algún ejemplo un poco más práctico que se puede utilizar utilizando las ACL? Sí, como comentábamos, justo en la pregunta, hace un par de preguntas, las ACL son interesantes de cara a bloquear cierta salida por una WAN, pero también de cara a local. Tal vez, bueno, por ejemplo, si me centro en la salida hacia el exterior, a mí me puede interesar que un servidor solo salga por una línea y solo saque cierto tipo de tráfico. Si es un servidor web, como medida básica de seguridad, yo quiero bloquear el resto de tráficos porque no tiene ningún sentido que haya un ICMP de la WAN a interior o a exterior. Entonces, sí que podría jugar con las ACLs para hacer ese control de los servicios a modo de firewall. Entonces, no sé si es un buen ejemplo, pero un ejemplo sería que tengo un servidor en el que quiero limitar cierto tráfico por ciertos puertos. Muy bien. De una de las preguntas anteriores me dicen a ver si podemos especificar un poco. Leo exactamente. No me ha quedado claro si el modelo
TLR5120 permite realizar VPNs además de balanceo. Muchas gracias. Vale, sí, tal vez no lo he dejado muy claro. 5120, 480 y 470 serían modelos load balance. Esos modelos no tienen VPN, ¿vale? Tanto en Landatel como incluso en la web del propio fabricante, veis que normalmente se distinguen esos dispositivos. Entonces, los que serían VPN sería 6120, el R600, el 6020, pero no, 5120 no tiene VPN, ¿vale? Aunque son muy similares de interfaz, por eso os estamos enseñando un 6120 y vais a ver que salvo el tema de VPNs es igual que el 5120. Los que no son VPNs no son VPNs y los que son VPNs son VPN, ¿vale? ¿Cuál es la IP por defecto del router? ¿Qué hay configurado de inicio? ¿Y se podría utilizar esto como plug and play? La IP de router de fábrica es la 0.1, si no recuerdo mal, sí, la 0.1, porque bueno, TP-Link para este tipo de router neutro siempre suele utilizar la 0.1 y sí, realmente se puede hacer un plug and play. Ahí tendrías solo que tener en cuenta, o yo te recomendaría que tuvieses en cuenta, si tienes dos routers anteriores en la WAN, en la WAN 1 y WAN 2, que no pueden tener la misma red. No puedes tener una 0.x barra 24 en la WAN 1 o en la WAN 2 y a su vez tenerlo en la LAN, como pasa en la mayoría de routers. Tienen que ser distintas. Entonces, sí, puede ser plug and play, lo conectas e incluso una vez conectado, yo siempre recomiendo hacer un mínimo de configuración, ¿no? Pero una vez conectado ya vas a tener un load balance, ya se va a estar balanceando tráfico por una WAN y por otra, siempre que cumplas esa regla mínima de que no repitas subnet en las diferentes interfaces. ¿Por qué pones el DHCP en el switch? ¿No sería más lógico ponerlo en el router? Buena pregunta. Es un detalle que no he comentado porque, bueno, para centrarnos más que nada en la parte de routing, pero sí es un muy buen detalle. En este caso me interesa delegar el DHCP al switch, porque estoy trabajando con varias subnet y esa parte, en general, sabemos que el fabricante TP-Link la plantea como delegarla o como recomendable delegarla al switch. ¿Por qué? Porque al final lo que buscas es que el router enrute. Cierto es que DHCP suele ser capa 3, pero bueno, nos interesa muchas veces que el DHCP lo haga el switch para tener diferentes subnet y tener organizado distinto el DHCP. Tal vez el switch, en este caso, en esta topología, me está dando más opciones para hacer todas las VLANs, aunque lo podría hacer todo con el 5120 de forma bastante similar. En este caso, como estoy trabajando con varias subnet, cada una asociada a una VLAN, me interesa más en el switch. Pero bueno, podréis tenerlo habilitado directamente en el apartado que veis, en Network LAN DHCP Server, y ahí estaría funcionando. De hecho, por defecto viene habilitado. O sea que... Muy bien. El link detection se nota mucho en las prestaciones de la velocidad de conexión. O sea, ¿el usuario notaría alguna pérdida de velocidad utilizando este servicio? El servicio entiendo que se refiere al online detection y no, en principio no. Es un tráfico mínimo para el router. Eso no tiene ninguna consecuencia y de hecho, vamos, es una recomendación por parte del fabricante tenerlo habilitado siempre que se quiera hacer un link backup. Siempre, vamos, incluso se puede tener en las 4 WANs si nos interesa por la razón que sea y nos va a estar monitorizando. La monitorización al final puede ser un paquete de ping cada X segundos. No es algo crítico para dispositivos de estas prestaciones. Muy bien. Si solo una de las dos conexiones, supongo que la principal, tiene algún otro servicio como IPTV, ¿habría que tener alguna consideración a la hora de configurarlo? ¿Decir que la segunda no tiene según qué servicios o restringir los servicios en el backup? No, en principio directamente cuando tenemos una línea con IPTV, que ya os digo que muchos lo reconoceréis como VLAN tagging por parte del operador, simplemente configuraríamos esa línea específica como IPTV y no habría problema. Las otras líneas configuramos como queramos. En el apartado WAN, si yo tengo una WAN 2, que es por ejemplo el ejemplo que ponía antes uno de los asistentes, que era un router 4G, pues bueno, puedo poner una estática, un PPPoE o una dinámica, no habría ningún problema. Muy bien. ¿Se puede establecer algún tipo de velocidad? Bueno, aquí me ponen varias opciones por puerto, por usuario, por grupo. Vale. Por puerto podríamos, en el apartado switch,
que además eso está muy bien porque no lo había comentado. Aquí podemos limitar el ingress y el egress de cada puerto del propio router, de lo que es el switch interno del router. Además tenemos por mirroring y demás. Y luego limitaciones de velocidad, como comentábamos en el apartado transmission. Bandwidth control, pues puedo hacerla por grupos de IPs y ahí limitaría velocidad con la configuración de individual, velocidad para cada dispositivo del grupo, o SARED compartida para todo el grupo. Sí que podríamos. Muy bien. Bueno, esto lo has contestado ya hace poco, pero ya que me lo vuelven a preguntar, yo te lo vuelvo a repetir. ¿Se puede filtrar un grupos de webs para que no se le permita acceso y aplicar esta restricción a varios dispositivos? Sí, aparte de lo que comentaba de grupos de web para las keywords o las URLs, en el apartado Behavior, puedo hacer bueno, directamente un grupo donde estén X redes sociales, y eso muchas veces podemos buscar por internet el listado de las redes sociales que se usan hoy en día, las metemos en este campo, separado por comas o por espacios, y creamos ese grupo redes sociales. Ese grupo puede ser una whitelist para, para grupo de marketing de IPs de marketing de mi empresa y puede ser una blacklist para el resto de grupos. O sea que lo podría categorizar o incluso podría importar un TXT con ese grupo por si lo quiero ir actualizando porque salgan nuevas redes sociales. Muy bien. En caso de balancear varias líneas del mismo ISP con módems en modo transparente, ¿funcionaría el balanceo? Lo digo porque todas las líneas tendrían el mismo gateway. Sí, bueno, ahí tengo alguna duda sobre sobre la pregunta, pero vamos, en principio, tú puedes tener los routers del operador en modo bridge, directamente van a proporcionar la IP pública, o así entiendo que planteas la pregunta, van a proporcionar IP pública a cada one del dispositivo 6120 y él va a poder hacer el balanceado sin problema. Sí que es verdad que si vamos a poner ejemplos más prácticos o claros, si yo tengo 4 líneas de Movistar, por ejemplo, las 4 las tengo en bridge y las 4 se las paso a las one, si se cae el operador como tal Movistar, pues bueno, el balanceo hasta ahí ha funcionado muy bien, pero ahora el failover no tiene mucho sentido. Siempre es ideal hacer un failover de distintos operadores, pero no pasaría nada porque al final la puerta de enlace de la red del operador sea la misma en todos los casos. Ahí no le veo problema alguno. Muy bien. Bueno, dos preguntas, las voy a hacer las dos a la vez. ¿Se puede gestionar este equipo en remoto? Y preguntan, ¿se puede gestionar utilizando SNMP? Ambas sí, la respuesta sí, se puede gestionar en remoto. Normalmente apartado System Tools bueno, aquí tendríamos el SNMP, por lo tanto sí que se podría configurar. Y luego en Admin Setup tenemos la gestión remota. Se puede restringir a ciertas IPs, que solo ciertas IPs se hacen de forma remota. Y bueno, jugando con la máscara, pues bueno, conseguimos hacer un grupo y se pueden cambiar los puertos para HTTP y HTTPS. No habría problema en ninguna de las dos opciones. Muy bien. Bueno, esto es de bastante el principio de la charla. ¿Se puede exportar un grupo con los usuarios dado de alta en el sistema de autenticación? Y un poquito también relacionada, ¿dónde se almacena la información de la lista de usuarios, el portal cautivo? ¿Habría que tener algún dispositivo aparte o se va dentro del propio dispositivo? La lista de usuarios se almacena en la base de datos interna del dispositivo. En apartado User Management, ahí vamos a tener todos los usuarios con su bandwidth control aplicado, su limitación de velocidad. Efectivamente, se puede hacer un backup de esta base de datos, de esta mini base de datos, y se puede hacer un restore. Entonces, al final, yo puedo tener mi copia remota o local por si hay algún problema con el dispositivo o por si pierdo la configuración. Y es un CSV, entonces es incluso bastante editable normalmente, no hay ningún problema, es bastante manejable todo este sistema. Muy bien. ¿Qué tipo de túneles VPN permite? ¿Se pueden utilizar otros fabricantes al otro extremo del túnel? Los túneles VPN que permite son IPsec, L2TP, PPTP, ¿vale? La otra pregunta es la pregunta típica en cuanto a VPNs y la pregunta clave, tal vez. A ver, se han levantado VPNs y tenemos constancia de clientes que levantan VPNs con otro tipo de dispositivos de otro fabricante y sí que habría que ver el caso en concreto.
¿Por qué? Porque muchas veces IPsec, nosotros muchas veces decimos que aunque es un estándar, es de los menos estandarizados. Porque muchas veces, aunque el estándar es el mismo para ambos dispositivos o ambos fabricantes, la configuración sobre ese estándar es distinta. Entonces, las dos fases de negociación que se establecen en IPsec, muchas veces hay que hilar fino si se trabaja con otro fabricante. Como comento, sí que se han levantado túneles sin mucho problema, pero bueno, no es algo que te pueda decir sí, siempre se puede levantar porque te mentiría. Hay que ver casos concretos. Sí que te diría que respecto, si has trabajado en algún momento versiones anteriores de 6120, 5120, todos estos dispositivos han sido muy renovados ahora esa parte es mucho más configurable. Toda la parte de fase 1, fase 2 es muy, muy configurable y muy customizable. Entonces eso hace que vaya a ser más compatible con otros fabricantes. Es temas de configuración al final. Muy bien, y ya para terminar, ¿qué tipo de filtrados permite hacer el router? ¿Puede filtrar por MAC? Sí, apartado firewall tenemos la posibilidad de, aparte de las ACLs que hablábamos, de hacer un MAC filtering para toda la red. Entonces, bueno, es una solución que mucha gente solo se la plantea para las infraestructuras wireless y es interesante también de cara a cableado. Igual que el filtrado MAC, todo el tema de RP spoofing siempre son medidas de seguridad que hay que tener en cuenta. Control de acceso y evitar accesos indebidos a nuestra red, ya sea cableada o wifi. Muy bien, pues ahora, Carlos, si no te importa, voy a recuperar yo el control de la pantalla. Por favor, que alguien me confirme si se ve mi pantalla bien. Perfecto. Vale, pues aquí tenéis la oferta que os comentaba al principio. Yo sé que aquí Carlos nos ha explicado todo, que hemos visto bien la interfaz, que bueno, todas las preguntas que habéis hecho, que han sido, yo creo que muy prácticas y que os ayudan un poco a tener una idea de todo lo que podéis hacer, pero la verdad es que estas cosas, como mejor se aprende todo lo que te puede dar, es trabajando con ellas. Entonces, un poquito para ayudaros, para animaros a que como mínimo lo probéis. Desde Tepelin y Landatel os queremos hacer un 10% de descuento al comprar estos equipos. Con estos equipos podéis hacer una red como el ejemplo que nos ha hecho hoy Carlos. Entonces, ¿cómo os vamos a aplicar este descuento? Los que seáis más veteranos en nuestros webinars sabéis que al día siguiente os enviamos un correo dándoos las gracias por asistir, donde podéis encontrar el vídeo en YouTube y las presentaciones. Pues en ese correo, esta vez también os encontraréis un cupón de descuento que podéis utilizar en la web. Entonces, simplemente metiendo el cupón de descuento para los equipos que compréis en una compra de estos 3 equipos, tendréis un 10%. Si metéis otros productos, no hay ningún problema. Podéis hacer una compra normal, pero cada unidad de estos 3 equipos tendrá un 10% de descuento si utilizáis ese cupón. El cupón estará activo hasta finales de la semana que viene. Entonces yo os recomiendo que no dejéis perder esta oportunidad. Son unos muy buenos equipos y ahora, celebrando el Día de las Comunicaciones y con la ayuda de Tepelin y Landatel, podéis empezar a utilizarlos. Dicho esto, quería hacer otro apunte. A ver. Aquí, últimamente, a lo mejor os han llegado varios emails a vuestra bandeja de correo pidiendo que por favor nos dejéis que os sigamos mandando correos. La Ley Orgánica de Protección de Datos ha cambiado y nos exige no solo, a ver cómo decirlo, para que yo os pueda seguir mandando cosas, para que podáis seguir estar informados sobre estos webinars, nuestras promociones, nuestros eventos, nuestras noticias, tenéis que decirnos explícitamente que sí queréis que os mandemos esta información. Entonces, por favor, revisad vuestro correo. Muchos de vosotros estará llegando a la típica bandeja de promociones en Gmail o incluso a spam. Si queréis seguir informados de todas nuestras noticias, tenéis que decirnos que sí antes del 25 de mayo. Entonces, a todos los que ya nos habéis contestado que sí, os quiero pedir perdón por ser tan brasas, por decirlo de una manera así un poquito llana, pero para nosotros es importante tener acceso a vosotros y poder informaros de todas las cosas que hacemos, todos los eventos, todas nuestras promociones y nosotros creemos que para vosotros también es importante tener acceso a la información como por ejemplo esto que nos ha contado hoy Carlos. Entonces, por favor, acordaros de darnos el consentimiento para que podamos seguir comunicándoos
este tipo de cosas. Y ya por último, para despedirnos, decir que vamos a estar en Naotech, como todos los años, y que TP-Link estará con nosotros hablándonos de routers y switches. Y dicho todo esto, muchas gracias, Carlos, por habernos dado esta charla. A vosotros. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir y os emplazo a que vengáis a nuestro próximo webinar. Un saludo y que paséis buena tarde.